A la mañana siguiente, cuando llegaba al trabajo, vi autos de la policía y una cinta amarilla ancha alrededor del área. Furgonetas de medios y reporteros de televisión llenaban la premisa. ¿Qué demonios pasó aquí? El sol irradiaba con demasiada dureza. Busqué mis gafas de sol y me las puse. De esa manera, nadie descubriría a quién estaba mirando. Levanté la vista hacia la ventana del problema. Becky estaba mirándome fijamente, sonrió y saludó. No me molesté en devolverle el saludo. Estaba de vuelta en su antigua habitación. Me acerqué lentamente hacia la entrada. Ámbar parecía estar estresada y hablaba con un policía que escribía algo en una libreta, mientras su compañero tomaba un café con leche. Entré en el edificio del hospital para encontrar a todas las enfermeras siendo interrogadas. Un grupo de personas ya había abarrotado el ascensor, así que decidí tomar las escaleras. Subí de 2 en 2 cuando Adam casi se estrelló contra mí en el 3er nivel. Agarró mis 2 hombros como si quisiera impedirme caminar más. Su rostro se veía como si hubiera visto un fantasma. Creo que es mejor que des la vuelta y salgas. ¿Qué pasó?, pregunté. Adam me soltó mientras caminaba más lejos. Había fotógrafos. Sus flashes parpadeaban con intensidad. Vi a Jeffrey hablando con los oficiales. Su frente se arrugó en una línea de preocupación. Me sentí mal por él. Parecía que Jeffrey apenas podía descansar, y esa era una de las razones por las que nunca salía normalmente como otros hombres. Justo en ese momento, sus ojos se estrecharon sobre mí y una expresión de alivio cruzó su rostro. Caminé más hacia ellos y puse mi mano en el hombro de Jeffrey. ¿Qué está pasando? Él no respondió, solo siguió mirando fijamente a las personas que nos rodeaban. Era raro ver a Jeffrey tan molesto. Esa habitación, ¿qué hay ahí? ¿Por qué está la policía aquí?, le pregunté. Frin, no lo hagas, me llamó, pero ya era demasiado tarde. Me aparté, caminando hacia la habitación, y supe que la escena que tenía ante mis ojos me perseguiría desde este día en adelante. Era un cuerpo suspendido del techo, colgando de una cuerda. Sus manos caían inerte a los lados, balanceándose lentamente. Lo más inquietante eran sus ojos, desaparecidos por completo, dejando solo vacíos oscuros en su rostro. Pude reconocer la expresión, algo familiar en esa cara. Steve. No había sangre en el suelo ni en la alfombra, ni una gota, y eso fue lo que hizo difícil para los forenses recopilar pruebas. Recordé a Steve, el ceño fruncido con el que siempre andaba por ahí. Se había ido. La habitación comenzó a girar ante mis ojos. El equipo forense estaba haciendo su trabajo, tomando muestras, escribiendo notas y charlando casualmente, como si no estuvieran de pie junto a una escena horrible. Supongo que esto era como cualquier otro trabajo normal para ellos. Mis ojos luego aterrizaron en la pared detrás de él, que estaba manchada de sangre. Cuando miré detenidamente, me di cuenta que había letras que decían algo. Empecemos el juego. Señorita, hágase a un lado. Esta es una escena del crimen. Aquí está tu café. Jeffrey me dio una taza humeante con una dona de chocolate. No me molesté en decirle que había perdido el apetito después de lo que había visto en la habitación antes. Jeffrey podía ver una escena peor que la anterior y estar comiendo en KFC en menos de 10 minutos. Así es como trabajaban la mayoría de los médicos. ¿Cómo sucedió esto?, le pregunté mientras tomaba un sorbo del café. Vi a Steve justo ayer en la sala de recreación con Jack. Las expresiones de Jeffrey eran sombrías una vez más. Sus ojos se veían cansados y tenía ligeras bolsas debajo de ellos. Nos sentamos justo afuera de la cafetería del hospital
en sillas de plástico, lejos de la sala mental. Una camilla pasó a nuestro lado, mientras una señora de mediana edad la seguía, llorando histéricamente. El cuerpo cubierto parecía pequeño. Quizás fue el hijo de la dama quien falleció debido a un accidente o enfermedad. Las tragedias eran tan comunes aquí en el hospital que nadie se inmutaba. La gente fallecía cada segundo de cada minuto de cada día. Pero cuando veía cuerpos al azar en la morgue del hospital de abajo, a menudo me preguntaba cómo fallecieron o cómo solían ser sus vidas antes de que ocurriera el accidente. La enfermera Tara fue a servir el desayuno a Steve esta mañana y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, como si alguien hubiera entrado en su habitación. La voz baja de Jeffrey me sacó de mis pensamientos. Cerramos las puertas de cada paciente todas las noches y la enfermera jefe las revisa siempre, así que no estoy seguro de cómo pudo haber ocurrido esto. ¿Cómo podría alguien hacer algo así? Las imágenes horribles de Steve pasaron por mi mente. A menos que sea alguien del hospital, ella está jugando con nosotros, dijo Jeffrey. Su voz bajó a un susurro. ¿Ella? Pregunté. Lo dices como si supieras quién lo hizo. ¿No es obvio? Es Becky, susurró. Está escrito en toda la escena del crimen. ¿Qué? Le susurré de vuelta. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Por lo que sé, Becky estaba en su habitación. Es el mismo patrón en cada escena. Una figura colgada del techo, ojos desaparecidos y un mensaje críptico garabateado en la pared, como si estuviera desafiando a los oficiales y detectives a resolver el misterio. Ese es su estilo. Pero, ¿por qué Becky? Becky se ha ganado una docena de enemigos aquí, y resulta que Steve es el primero en su lista. Becky no se enoja fácilmente, pero si alguien pisa su lado malo, la encuentra. No creo que Becky pueda llegar a tal punto, dije. ¿Estás tratando de defenderla, Frin?, dijo, dándole un gran bocado a la dona y mirándome acusadoramente. No la estoy defendiendo, expliqué. Simplemente creo que no deberíamos acusarla de algo sin tener una prueba válida. Fue mi maldito error dejar que el Estado la tuviera en este hospital. Podríamos haberla deportado a una isla remota. Bufó, viendo su iPhone. Entonces, una vez más, no hay garantía de que ella no se saldría de eso también. Es como ese niño problemático que nadie quiere tener. Todavía creo que estamos llegando a conclusiones apresuradas, dije. Antes de que Jeffrey pudiera decir algo más, una señora con un elegante traje se nos acercó. Era una dama de mediana edad, probablemente de unos 40 años. Su cabello oscuro estaba atado en un moño y tenía una apariencia poderosa a su alrededor, del tipo que decía «no te metas conmigo». «Dr. Jeffrey Shaw, ¿correcto?». Levantó la mano hacia él en un apretón de manos que Jeffrey sacudió. «Ese soy yo, y esta es Frin Sarocha. Es una de nuestras mejores empleadas», dijo Jeffrey con orgullo. Siempre me hacía feliz cuando Jeffrey me presentaba como una de sus mejores empleadas. La mujer me estrechó la mano. «Soy la detective Alicia Ramírez. Puedes llamarme Alicia», nos dedicó una sonrisa cálida y profesional. «Señorita Sarocha, escuché que ha sido asignada al caso de Becky Armstrong desde hace unas semanas, ¿verdad?». «Sí, eso es correcto», dije. «He sido su enfermera asignada por un tiempo». La detective y Jeffrey intercambiaron miradas y no estaba segura de qué se trataba. «Me gustaría preguntarte algunas cosas, si está bien». «Claro, detective». La detective Alicia se alejó trotando. Sus tacones altos chasqueaban mientras caminaba. Jeffrey puso una mano en mis hombros. «Diles la verdad, Frin. No escondas un solo detalle. Si recuerdas algo,
solo habla con ellos. Sonreí y seguí a regañadientes el camino que la detective había dejado por el pasillo. Quería que Jeffrey viniera con nosotras, pero un empleado comenzó a hablar con él y los vi correr apresuradamente hacia el lado opuesto. No podía molestar a Jeffrey otra vez. Tenía que manejar esto por mi cuenta. La detective Alicia me llevó a una habitación que ahora estaba configurada con un montón de equipos. Había muchas personas en la sala que estaban siendo interrogadas, otras revisaban archivos y papeles, escribiendo en sus MacBooks. Un joven oficial levantó la vista de su computadora portátil hacia mí y luego volvió a mirar la pantalla. «Por favor, tome asiento, señorita Sarocha». La detective Alicia señaló la silla mientras se acomodaba en la de enfrente. Tenía un bloc de notas y una pluma en su regazo. «¿Cómo estás hoy?» «Estoy bien, detective. Gracias por preguntar». «Tengo algunas preguntas, así que terminemos con esto», dijo ella. «¿Cómo era el comportamiento de Steve por lo general?» «Le gustaba pelearse con los otros pacientes. Acosó a la mayoría del personal. Hablando francamente, no creo que nadie aquí lo extrañe en lo más mínimo. Dije la verdad. Solo porque Steve ya no estuviera, no significaba que debíamos sentir lástima por él. Recibió lo que merecía. La detective Alicia asintió, garabateando algo en su libreta. Cuando tuvo una pelea con Becky Armstrong, usted fue testigo. ¿Es correcto? Sí, respondí. Vi cómo Steve se burló de la madre de Becky y eso la puso furiosa. Me sentí momentáneamente perturbada por sus garabatos, así que dejé de hablar. Ella levantó la vista de su bloc de notas. Continúa, por favor. Becky golpeó a Steve en el suelo, dije. ¿Y entonces? Presionó. Fue llevada a la sala de aislamiento, donde estuvo durante unos 4 o 5 días, mientras que Steve recibía tratamiento por las lesiones, le informé. Honestamente, creo que no fue culpa de Becky. A Steve le gustaba meterse con Becky en cada oportunidad que tenía. ¿Entonces crees que lo que le pasó a Steve fue una opción genial?, preguntó, y me sorprendió. Por supuesto que no, dije. Pero ¿es realmente Becky la responsable de esto? No estamos seguros, pero la investigación está en curso. Tan pronto como tengamos información la llevaremos bajo custodia. Ella empujó un archivo Manila hacia mí. Estos son algunos de los incidentes ocurridos hace un año y se cree que Becky podría estar relacionada, aunque no hay pruebas concretas. Si realmente es ella quien está detrás de estos sucesos, seguramente es lo suficientemente astuta como para no dejar evidencia. Escaneé la parte superior del archivo, lo abrí e instantáneamente deseé no haberlo hecho. En la primera página había una foto de una mujer. Sus brazos estaban en una posición extraña y al mirar más de cerca, me di cuenta de que sus manos estaban unidas de manera inquietante, como si hubieran sido cosidas entre sí. El cuerpo transmitía la sensación de una muñeca a la que se le había hecho algo cruel. Otra imagen mostraba a un hombre, en una postura extraña. Sus ojos, como siempre, estaban vacíos. Alicia pasó las páginas rápidamente y señaló otra foto en la que la misma mujer estaba acostada boca abajo, con marcas en su espalda. Me estremecí. ¿No es esto confidencial? Alicia agitó la mano. Esto está en todas las noticias e internet. Ya no es información confidencial. Ya veo. Ya que Becky está bajo su cuidado, quiero que compruebe su comportamiento y nos informe si dice o hace algo fuera de lo normal. Cualquier información valiosa que pueda ayudarnos, porque estamos bastante seguros de que ella es la culpable.
El problema era que Becky nunca fue normal. Becky estaba sentada en una habitación del hospital. Un brazalete de presión arterial estaba colocado alrededor de su brazo, mientras que varios tubos de goma se encontraban sobre su abdomen y su pecho para monitorear su respiración. Finalmente, 2 pequeños sensores estaban conectados a sus dedos para medir su reacción al estrés. Los cables se conectaban a la computadora portátil, la cual estaba enlazada a otro dispositivo con forma de caja rectangular. Al instante, supe que era una prueba de polígrafo. Un dispositivo que demostraba al instante si la persona acusada mentía o decía la verdad al verificar su ritmo cardíaco y pulso. Pero Becky parecía relajada, como si estuviera lista para ver una película en su sala de estar. Me pregunté cómo una persona acusada de crímenes tan atroces podía actuar con tanta calma. O tal vez no era un acto en absoluto. Tal vez Becky no estaba realmente asustada. Sus ojos marrones se movieron hacia mí y se quedaron allí. Su cabello estaba perfectamente cepillado y en su rostro había una expresión de suficiencia, una mirada condescendiente, como si ella fuera la maestra de este juego y nosotros sus peones. Su exceso de confianza irradiaba, como siempre. Mi mente estaba ocupada pensando en Becky cometiendo tales crímenes en contra de esas personas inocentes. Todos estaban presentes en la sala, incluidos Jeffrey y Ambar, quienes evaluaban a Becky como si fuera una especie rara de otro planeta. Ambar, en específico, le fruncía el ceño, dejando claro cuánto odiaba la existencia de Becky. La sesión de la prueba del polígrafo comenzó y un examinador empezó a hacerle preguntas. ¿Te llamas Becky Armstrong? No, respondió Becky, y la máquina emitió un sonido que indicaba que estaba mintiendo. Me llamo Michael Jackson. Ambar gruñó. Se supone que debes decir que sí. Entonces no me hagan preguntas estúpidas, dijo Becky. ¿Tienes 27 años? Continuó el examinador. Sí. ¿Estás nerviosa? No. ¿Le han diagnosticado psicopatía por el incidente del año pasado? Sí, respondió sin un rastro de nerviosismo en su voz. ¿Tuviste una pelea con Steve la noche antes de que falleciera? Sí. ¿Tú lo hiciste? Becky miró directamente a Ambar. No. La máquina emitió un pitido y en la pantalla del portátil apareció una línea verde con ondas. Eso significaba que no estaba mintiendo. Todos en la sala estaban confundidos, incluyéndome. Si Becky no fue, entonces, ¿quién lo hizo? ¿Asesinaste a Steve? Repitió Ambar. No. Señal verde. Becky Armstrong. ¿Asesinaste a Steve? Dije que no. Señal roja. Becky se echó a reír. Es estúpido si crees que puedes hacerme la misma pregunta 3 veces para obtener una reacción negativa. No fui yo quien se encargó del idiota. ¿Hiciste lo mismo con tu madre, Becky? Dijo Ambar con desprecio. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? ¿Lo hiciste, sí o no?, exigió Ambar. No, dijo Becky, y la señal volvió a sonar. Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron. Apretó los dientes. No fui yo. Pero los resultados del polígrafo dicen lo contrario, señaló Jeffrey. No me importa lo que digan los resultados. El examinador intercambió miradas con Jeffrey y Ambar. ¿Puedo continuar la prueba? Sí, puedes. Becky, mira estas fotos. El examinador empujó hacia Becky las mismas imágenes que la detective Alicia me había mostrado. ¿Recuerdas algo? Por primera vez vi a Becky tragar fuerte. El examinador notó esto
pero su expresión permaneció impasible. ¿Reconoces estas imágenes, Becky? No. Rojo. ¿Estás segura? Sí. Rojo. ¿Qué tal esta?, preguntó el examinador, empujando una imagen diferente hacia ella, una que no había visto antes. Era una foto de una maleta abierta. El contenido no era para alguien con un corazón débil. En el interior de la maleta había una mezcla macabra que no me atrevo a describir. Antes de que alguien pudiera verlo venir, Becky se levantó de su silla y atacó a Ámbar. «Te voy a hacer pagar por esto». Sus dientes rechinaron mientras agarraba el brazo de Ámbar. Antes de que Becky pudiera hacerle mucho más daño, Jeffrey y los demás la sujetaron y le colocaron una máscara en la boca mientras yo agarraba la inyección. «Frin, ahora», Jeffrey me ordenó. Becky forcejeó y gritó. Sus ojos se encontraron con los míos por solo una fracción de segundo antes de que le inyectara el tranquilizante en la vena. No tenía idea de cómo lo había hecho. Nunca había tratado con una paciente más problemática que Becky. Al instante, sus ojos se fueron hacia atrás y su cuerpo se aflojó. ¿Lo de la maleta? Era la madre de Becky, respondió Jeffrey deprisa sin dejarme terminar de preguntar. La cena de hoy consistía en pollo a la parrilla y verduras hervidas. Coloqué la bandeja sobre la mesa de noche de Becky. Parecía estar dormida. Miré mi reloj y eran las 9 de la noche. Se había dormido muy temprano hoy, y eso era realmente extraño. «Becky, tu cena está aquí», le dije. Todo lo que podía escuchar era el suave zumbido del viento. «¿No has dormido lo suficiente hoy?», pregunté. «Es tu favorito, pollo a la parrilla». Ella no se movió. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ideas locas cruzaron mi mente por un segundo. ¿Alguien también mató a Becky? Caminé con cautela hacia su cama, un paso lento a la vez. Luego, agarré el edredón y lo saqué de la cama. Había cojines debidamente colocados para parecerse a un cuerpo. Un dibujo de un emoji dormido estaba pegado a un cojín donde se suponía que su cabeza debía recostarse. Estuve cerca de tener un ataque de pánico hasta que me di cuenta de que debía estar en el baño. Revisé la ventana para encontrar las barras en su lugar. Caminé hacia el baño y giré la perilla, pero estaba cerrada por dentro. Toqué un par de veces. «Becky, ¿estás adentro?» No hubo respuesta. «¿Becky?» El pánico se convirtió en histeria. «¡Abre la puerta!». ¿Se había escapado de nuevo? Intenté forzarla con todas mis fuerzas, pero no fue suficiente. Salí de la habitación y llamé a los guardias de seguridad. Estaba a punto de marcar a Jeffrey cuando vi a Ámbar al otro lado del pasillo hablando con una enfermera. «Doctora Ámbar», la llamé. Los ojos azules, generalmente vibrantes de Ámbar, se veían cansados. Sabía que trabajaba las 24 horas del día debido al poco personal. Por mucho que odiara a Ámbar por su arrogancia, realmente era muy buena en lo que hacía. Probablemente vio la expresión de preocupación en mi rostro porque se dirigió directamente hacia mí. El ligero olor a café y cigarrillo asaltó mi nariz. Lo primero que me preguntó fue: «¿Qué hiciste ahora?». Fui a la habitación de Becky y su cama estaba vacía. Quiero decir, no vacía, pero tenía almohadas dispuestas para que pareciera que estaba durmiendo, y luego, cuando intenté abrir la puerta de su baño, no pude. Estoy bastante segura de que algo... dije rápidamente sin perder el ritmo. «Espera, disminuye la velocidad. No entiendo nada de lo que dices», dijo ella. «No hay tiempo», dije mientras agarraba su brazo y la arrastraba hacia la habitación de Becky.
Los guardias de seguridad intentaban romper la cerradura mientras le explicaba la situación a Ámbar. En la frente de Ámbar se formó una arruga de preocupación. «Estoy segura de que se escapó de alguna manera», me dijo, para luego dirigirse a los guardias. «Abran la puerta». La puerta se aflojó y se abrió de golpe. Tenía todos los peores escenarios en mente cuando finalmente se abrió, pero lo que no esperaba era ver a Becky tendida sobre las baldosas blancas del baño. Sus ojos marrones ya no eran los mismos, estaban empañados por un tono rojo profundo. Solo escuchaba mis gritos.